Este perro es muy fiel, no abandona. Ah, Los otros parece que ya se volvieron. no, anda por ahí. Anda por ahí. Sí, sí. Este se llama Tol, que como tiene la frente grande, Ajá. entonces le pusimos Tol, que significa frente. Estamos en la comunidad, el LOF que llamamos nosotros, Quechurrehue, que una comunidad que está entre un lago muy hermoso que se llama Colico, próximo a un río muy profundo y caudaloso aún, que es el río Yepén, y a unos 12,5 kilómetros de un pequeño pueblo que se llama Cunco, que a su vez está a poco más de 60 kilómetros de Temuco. Y este es el lugar en que habitó, habita y esperamos siga habitando la familia nuestra, la familia Chihuahilaf. Aquí, esta casa en la que nos encontramos perteneció a nuestros padres, que mi padre se llamaba Carlos Chihuahilaf Railef y mi madre Laura Nahuelpan Nahuelpan. Ellos construyeron esta casa, en realidad mi padre, para traer a mi madre que cuando se iban a casar, ella provenía de una comunidad cerca de Villarrica que se llama Liumaya, un matrimonio que se formó de alguna manera en la lucha estudiantil porque ellos fueron parte de una agrupación de estudiantes mapuche en Temuco, que fue la primera agrupación de estudiantes mapuche en nuestra historia. Estoy hablando en relación a lo urbano. Mi padre salió de aquí, de Quechurehue, sin saber hablar bien el castellano, sabía muy poco, tuvo que aprenderlo en el exilio de la ciudad, como mi madre. Entonces, ellos se conocieron cuando formaron esa agrupación, en la que fue elegido presidente mi padre y secretaria mi mamá. Y ahí ellos siguieron hasta su lucha y hasta transformarse en compañeros. Y formaron un matrimonio. Y este centro se llamó Nehuentuaín, Hagamos Fuerza Juntos. Y claro, este es un lugar que para mí particularmente tiene en primer lugar una importancia fundamental, porque esto es lo que nosotros llamamos en nuestro tugún, el espacio físico en el que los hermanos Chihuahilaf Nahuelpan y hermanas nacimos en esta casa, en el primer piso. Fuimos 5 hermanos, 3 hombres y 2 mujeres, y uno falleció cuando tenía poco más de 10 años. Y por lo tanto, este es el lugar también donde habitan nuestros ñen, como decimos en nuestra cultura, porque la vida transcurre entre lo visible y lo invisible. Y, y cada espacio tiene un ñen, un espíritu, ¿no?, que está velando por lo que sucede en este lugar. Entonces siempre cuando referimos este espacio en el que habitó nuestra familia, el Quepan, que se llama, y el Quepalme, que viene a ser como el LOF, la comunidad, la familia y la comunidad con la cual se relacionó. Entonces, este es nuestro espacio de totalidad en el que nacimos, crecimos,
asomamos a la escuela, mis hermanos estudiaron aquí, y mi hermana, yo comencé mis pasos también aquí en la escuela, la pequeña escuela donde nuestros padres eran profesores rurales, y entonces era director de esa escuela uno de los hermanos mayores de mi padre que se llamó Alberto Chihuahua. Entonces, siempre para nosotros, como para todas las culturas, solo que algunas han ido perdiendo la memoria, siempre el Tubún y el Cupalme son el lugar físico, el lugar espiritual, son espacios fundamentales, porque de aquí parte el ser humano con una cultura, un color, una visión de mundo que no eligió, pero que, como dice nuestra gente, tenemos que aprender a amar. Y amamos a través del conocimiento. Para amar hay que conocer. Y es la posibilidad también de amarse. Y así uno va con este espacio, con su espíritu, para relacionarse con otras personas, con otros espacios, y valorar y sentir que la vida es una totalidad, que tiene muchos fragmentos que no funcionan como fragmentos, sino que funcionan como una totalidad, que en la cultura nuestra dicen «itrofil monien», ¿no? Caminar desde el espacio, desde la familia que a uno le ha tocado, para entonces conocer otras formas, otras miradas, otros colores, otras texturas, otros aromas, otras formas de cómo ver la vida. La vida es circular, dicen nosotros. Venimos desde un punto específico que es el oriente, de donde nace el sol. Y el espíritu mapuche viene del infinito, dice, viene desde el azul. Por eso, porque la vida es espíritu, ¿no? Es una energía que llega a habitar, nos dicen, el cuerpo que es su casa transitoria. Entonces, cuando uno viene desde ese punto y aloja su espíritu, su energía en esa casa, sigue una trayectoria en este mundo que andamos, ¿no? La tierra que andamos, y siempre va en dirección, como los ríos, hacia el mar, hacia el poniente, que cuando el espíritu sale de su casa, entonces sigue su andar, y en este caso su navegar, cruzando el río de las lágrimas, que sería el mar, para volver al punto de origen, ¿no? Que es el azul. Entonces, porque vuelve a su podríamos decir, habitáculo infinito, que es el azul. Entonces, el tiempo, por lo tanto, también es circular, ¿no? Nos dicen, somos presentes solo porque somos pasados, y por eso tenemos memoria. Y no considerar esa memoria sería como no considerar que hay un futuro. Somos presentes solo porque somos pasado, y por eso somos futuro, ¿no? No se puede escindir ese tiempo, ¿no? No se puede escindir ese movimiento constante, circular, porque podemos incluso constatarlo muchas veces cuando decimos queremos un futuro mejor. No sabemos, así como no sabemos si como dicen todas las culturas, no sabemos si esta es la realidad o el sueño de la realidad, ¿no? Y entonces no sabemos si el futuro está atrás o está adelante. A veces el pasado está adelante,
y a veces el futuro está atrás y es lo que deseamos. Hoy, por ejemplo, cuando vemos que la naturaleza está depredada, está violentada por el egoísmo, la codicia de unos pocos que conocemos, son pocas familias en el mundo, son pocas familias aquí en este lugar hoy día llamado Chile, ¿no? Que por supuesto no tienen consideración de esa realidad y por lo tanto intentan olvidar y mucho más que eso, intentan aplastar la memoria. ¿No? Nosotros somos un pueblo que por eso, como no tenemos la certeza de si lo que queremos es futuro o el pasado, o el pasado es el futuro o el futuro es el pasado, entonces hoy día frente a la violencia que está ejerciendo contra la naturaleza, claramente podemos decir que lo que nosotros queremos como futuro es el pasado. Queremos un pasado como futuro porque queremos un futuro lleno de bosques, de ríos limpios, de lagos al cual todos tengan acceso, ¿no? El sueño que todos los hombres y mujeres que verdaderamente tienen conciencia de que la vida del ser humano que es solamente una circunstancia, un paso breve y que tenemos una responsabilidad con esa memoria, que es que así como nuestros antepasados cuidaron la madre tierra, la Ñuque Mapu, como decimos nosotros, eh, para que pudiéramos soñar y pudiéramos maravillarnos con su belleza y, y pudiéramos tomar de modo abundante y tranquilo todo lo que nos ofrece mm, como regalo, porque la madre tierra nos regala todo lo que necesitamos para comer y nos recuerda un principio que es el principio de igualdad, o sea, saber que nosotros no somos distintos a los demás seres vivos e incluso a aquellos aparentes inanimados como las piedras, y que entonces ella nos da ese alimento y nos pide que lo tomemos poco a poco ese alimento, ¿no? En los principios de igualdad y de reciprocidad. Entonces, así como ella nos toma, poco a poco también, no nos diezma. Entonces, y nos transforma en su alimento, ¿no? Esta casa transitoria que es nuestro cuerpo volverá a ser agua, aire, fuego, verdor. Entonces, eh, ese es el concepto, ¿no? de cómo el ser nativo, hoy día entre ellos el pueblo mapuche, se instala, ¿no? eh, para maravillarse, para emocionarse de esta hermosura que nos toca vivir, de la responsabilidad también que tenemos con la memoria, ¿no? Porque lo que hicieron nuestros antepasados, tenemos nosotros el compromiso también de hacerlo con las generaciones venideras, con nuestros hijos, nuestras hijas, los hijos y las hijas de ellos, de ellas. Entonces, ese es el concepto de la circularidad, como se da también incluso en el proceso de la conversación, que es tan importante, ¿no? Que es un instante de creación, porque unimos esa memoria, ¿no? Para de pronto eh, realzar instantes que muchas veces nos traen una profunda emoción. Ese acto de conversación en el que el silencio es importante, fundamental, porque es el punto de partida para contemplar y luego crear, es decir, construir esta conversación en la que estamos en este momento. Recordar que todas las culturas, todos los pueblos, sin ninguna excepción, eh, también se tiende a asumir en el olvido esto, comienzan en pueblos nativos. O sea, la más hermosa blanquidad
que hace ostentación supuestamente el Estado chileno, la más hermosa, como digo, blanqueidad, rubidad, negritud, amarillentud, morenidad, eh, surge desde pueblos nativos. Y por lo tanto, no hay ninguna cultura que no haya comenzado en la oralidad y por lo tanto maravillándose de la naturaleza, de la cual aprende sus sonidos y los reproduce a través de distintas maneras, a través de aquello que conocemos como onomatopeyas. Entonces, la memoria de los antepasados y transmitida a través de nuestros abuelos, nuestros padres, aquí, en esta comunidad, mis abuelos no aprendieron a hablar castellano, nunca les interesó, sobre todo mi abuelo aprendió un par de palabras, y ellos decían que la vida nuestra comienza con la venida del espíritu de la persona, de los árboles, de los insectos, de los pájaros, de los ríos, todos los seres vivos, ¿no? Porque en eso no hay distinción. Por eso que mapuche significa gente de la tierra. Y el habla, el mapuzungún, significa idioma de la tierra, el habla de la tierra. Entonces, no hay diferencia. Incluso las piedras tienen una manera de expresarse, ¿no? Lo aparentemente invisible se expresa también a través de los sueños. Nosotros somos una cultura de los peumas. Entonces, ellos decían, el primer espíritu mapuche, en un relato que se llama Calfuepeu, el relato del azul, el primer espíritu mapuche vino desde el azul, y así todos los espíritus sucesivos que han venido, están viniendo y vendrán, ¿no? Vienen desde el azul. Y, y comienza ese habitar sobre o en todos los seres que existen sobre la tierra. En eso, el origen, la vida, proviene para nosotros desde el oriente, pero no solamente para los seres humanos, sino para todos los seres vivos. Hace unos días me preguntaba una periodista qué significaba para mí a estas alturas el 12 de octubre, cómo era, cómo vivía ese día. Yo le decía que lo vivo como un día más, precisamente por lo que tú señalas, Marcelo, que es un día más de dolor, o sea, no es nada excepcional frente a los otros días de dolor que han sido causados por las invasiones a nuestros pueblos, porque finalmente nosotros siempre estamos pensando en colectivo, porque nacimos y crecimos en comunidad y esa es nuestra forma de ver la vida. Y entonces hay muchos pueblos que han sufrido en distintos momentos. Bueno, la invasión del Imperio Español, bueno, luego la invasión del Imperio estadounidense, la invasión antes del Estado chileno. Entonces, el 12 de octubre, mm, personalmente ya no me significa nada, porque todos los días todos los días nos están recordando que tenemos un dolor tremendo, ¿no? Y que frente a eso, la respuesta, creo yo, es, en primer lugar, reflexionar en torno a la palabra, en torno al concepto. Nosotros somos habitantes de la palabra y somos habitados por la palabra. Y, y me parece que es de suma importancia abordarlas hoy día, porque el lenguaje, me parece a mí, ha sido como cuando transitamos
estos caminos de tierra, polvorientos en verano, ¿no? Incluso aun cuando tenemos mucho cuidado, igual sumamos, ¿no? Eh, a ese proceso de obnubilación del lenguaje, en el sentido que si vamos por ese camino, las pequeñas plantas, ¿no? Las hojas más prístinas, las flores se van cubriendo de tierra, ¿no? De polvo, y de pronto las miramos y no sabemos exactamente qué son. Solo podemos percibir formas, pero no podemos sospechar su color, su aroma, su textura. Entonces, me parece que en este tiempo es muy importante abordar la palabra, sacudirlas, para volver a percibir todo aquello que hemos perdido, y entonces sentir que estamos entendiendo lo mismo, que estamos viendo lo mismo todos. Entonces creo que la palabra ha sido tergiversada de una manera muy profunda frente a esa realidad, ¿no? Ha sido aprovechada por aquellos que están interesados, por ejemplo, en que sigamos como incomunicados, ¿no? Porque a través de los conceptos, si pensamos en Chile, pongamos solamente ejemplo este país que hoy día habitamos, ¿no? Este país que ocupó nuestro antiguo país mapuche. Entonces, un pequeño grupo de chilenos, fundamentalmente de familias, por supuesto, cada vez más acaudaladas y más feroces, han instalado una declaración ideológica que incluso les sirve como presentación al mundo, ¿no? Ante la pregunta, ¿quiénes son ustedes? Entonces ellos dicen, nosotros somos esto, somos un país de blancos, ¿no? Donde no fue necesaria la importación de negros y donde la presencia de lo indígena al sur de Chile y en las más bajas capas del pueblo es visible solo al ojo del experto. Entonces, una declaración ideológica que surge para el centenario y que con palabras, con conceptos unívocos, construye una muralla que tiene como objetivo impedir que la chilenidad profunda, porque estoy hablando de la chilenidad superficial y enajenada, que siempre estuvo mirando la blanquidad europea, ¿no? También ocultando que la blanquidad europea no era tan blanca, ¿no? Entonces, y desde luego ocultando que la diversidad de colores es la que hace la maravilla del jardín, ¿no? Entonces, con esas declaraciones dejaron instaladas una muralla con conceptos que no dan posibilidad a la diversidad, ¿no? Se habla, por ejemplo, de desarrollo, pero se habla de un desarrollo contra la naturaleza y no con la naturaleza. Se habla de legalidad, pero se oculta, se subsume la legitimidad. Se habla de salud, pero se habla del objeto, del cuerpo, de la casa, y no se habla del espíritu, que como dice nuestra gente, es el que enferma al cuerpo. Se habla de educación, pero con una historia única, que no considera la totalidad del cuerpo que es un país como Chile, por ejemplo.
Eh, y por otro lado, la chilenidad profunda, ¿no? Que es la mayoría de los chilenos y chilenas que hoy día habitan este territorio y que han tenido sueños que han sido truncados, ¿no? A mí me parece que hubo un paréntesis en la historia de Chile, una aspiración, ¿no? Que estaba también en ciernes, porque el peso de esta declaración ideológica indudablemente ha sido muy tremendo, ¿no? Eh, pero, bueno, o sea, aquí se ha vivido en un país en el que la desmemoria, ¿no? Ha sido parte de la educación, ¿no? Un objetivo de la información, que como se dice hoy día, em, su objetivo ha sido desinformar, ¿no? Y consolidar la desmemoria, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese periodo de la Unidad Popular claramente fue un paréntesis, porque hubo un intento de acercamiento por primera vez, ¿no? De intentar un diálogo entre eh, los distintos mundos que conforman, en este caso, la chilenidad profunda, ¿no? Que despierta a la necesidad de pararse frente al espejo de la identidad, ¿no? Que es el espejo de la almidad. Entonces, sentir que es posible, ¿no? Y que se ofrece esa posibilidad a través de lo que planteó como sueño la Unidad Popular, de sentirse parte de la lucha del vecino, ¿no? O de la persona que habita o que habitaba este lugar hoy día llamado Chile. Entonces, en ese sentido, yo creo que fue un sueño que también sensibilizó como creíble, ¿no? Como una posibilidad creíble a los pueblos nativos, entre ellos al pueblo mapuche, ¿no? Porque frente a esto, que es bastante complejo, ¿no? Y largo de reflexionar, nuestra gente, nosotros, hoy día también sabemos quiénes son los chilenos y chilenas, pero la chilenidad profunda estoy hablando, no estoy hablando de la chilenidad superficial y enajenada, por un lado no podía ver, porque está el peso de la educación, de la información, eh, que implica muchas cosas, ¿no? También terribles, como la discriminación, la exclusión, la invisibilización, ¿no? Entonces, el levantarse frente a ese peso, sentir que de pronto tiene la necesidad de decir frente al espejo de la identidad, al espejo real y decir, este soy yo, ¿no? O esta soy yo, ¿no? Eh, amo mi morenidad, ¿no? Entonces, yo creo que la Unidad Popular dio esa posibilidad y la posibilidad de soñar juntos. Como cultura nativa, en este caso cultura mapuche, em, y parado frente al árbol de la identidad, que por lo menos em, eh, tiene cuatro ramas fundamentales que son el territorio, el conocimiento del territorio histórico, eh, un idioma, el conocimiento de una historia y la rama que corresponde a la visión de mundo, ¿sí? Que determina la manera de ser, ¿no? Frente a eso, aquí y en las comunidades aledañas, y yo diría en lo que uno va conociendo a medida que va viendo de manera más clara el lugar más amplio que habita,
se daba y se sigue dando una forma de búsqueda de aquello que fue parte fundamental de la vida de nosotros como seres nativos, como seres mapuche, que es la vida en comunidad, que implica también una ritualidad y que es fundamental, porque en general los pueblos nativos somos pueblos muy espirituales, ¿no? Que no tenemos templos, el templo somos nosotros mismos, dicen. ¿No? Entonces, porque somos habitados, como venimos del infinito, nosotros también tenemos un derrotero de estrellas. En nuestro espíritu es un trozo o es un pedazo de la totalidad del universo. Entonces, incluso el conocimiento, dicen, cuando tú quieres conocer el universo, dice, adéntrate en ti mismo, ¿no? Para que conozcas tu derrotero de estrellas. Entonces, eso implica la necesidad de reflexionar colectivamente de aquello que todas las culturas se preguntan, ¿no? Y que nos hacen sentir que somos todos seres humanos, que son dos preguntas fundamentales: ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y la respuesta está en la conversación con la naturaleza y está en el ritual que de alguna manera nos acerca colectivamente al conocimiento de ella. Por ejemplo, el trabajo colectivo, que se ha ido perdiendo precisamente por la forma de desarrollo que se ha impuesto de modo violento en este Chile actual y post-dictadura, dictadura y post-dictadura, que eran los mingacos, por ejemplo, ¿no? Donde se da la posibilidad, en primer lugar, de reunión de la familia y de la comunidad y comunidades aledañas en torno a algo bien específico. Que, por ejemplo, la construcción de una casa, ¿no? El rucatún, o lo que señalaba, el mingaco, que era el trabajo conjunto eh, eh, para los sembradíos, ¿no? O un ritual espiritual como el guillatún, que es el principal ritual nuestro, y sobre todo de agradecimiento, pero también de petición. Entonces, eh, y la constante comunicación entre las comunidades de lo que se denomina, a través de lo que se denomina el Ntram Kan, el ritual de la conversación, ¿no? Donde dicen lo más importante no es el cómo se dice, sino que el arte de la conversación está dado fundamentalmente por el aprendizaje de escuchar, que es lo más difícil, dicen siempre. Entonces, bueno, a través también de la persistencia en el conocimiento de lenguajes como los sueños, a través de los cuales también conversa la familia y conversa la comunidad, conversan las comunidades, que son los peumas. Nosotros como mapuche somos una cultura de los peumas, porque como el ser humano es finito y a la vez al mismo tiempo infinito, porque todo es dual, así como somos niños y somos ancianos a la vez, o somos ancianos pero también somos niños, son una serie de aspectos que nos permiten sostener, a pesar de todo, porque sabemos que la dictadura terminó, este proceso venía mucho antes, ¿no? Cuando ocurre esta denominada pacificación de la Araucanía, que fue la irrupción violenta que se consolida en 1883. Por eso yo, en un libro que se llama Recado Confidencial a los chilenos, aludo a esta situación, porque ocurrió a propósito de la Unidad Popular
una paradoja terrible, que la pacificación de los mapuches en 1883 y la pacificación de los chilenos en 1973, que nos tocó también a nosotros como mapuche, porque claro, es comprensible que nuestra gente mayor y también los que entonces éramos jóvenes o comenzábamos a ser jóvenes, nos involucramos con ese sueño, ¿no? Entonces, creo que hay un encuentro ahí entre seres humanos sin distinción de colores ni divisiones de mundo, ¿no? que concuerda, yo creo, y nuestra gente creo que percibió eso. Yo lo escuché de mi padre, el deseo, sobre todo de los jóvenes, ¿no? De vincularse también con su otredad, como se dice hoy día, ¿no? De una manera inédita. Y por eso también nuestra gente se sintió en la posibilidad de esa conversación, de ese Nramkan con aquella sociedad con la cual no había tenido un encuentro en realidad. Vieron seguramente una liebre, calentó corriendo, pero Ya. entonces Qué belleza. no quieren probar, son digüeñes, son ricos. ¿Y crecen en un árbol en especial? Guaye, en guaye. Gracias. Y están estos hongos, la oreja de palo, ¿no? Ya hay una diversidad de árboles, lingue, avellano, ulmo, radal, coihue, mucho guaye. Que ha ido desapareciendo. Este era el más antiguo, que siempre nosotros abrazamos, porque este debe ser el abuelo o abuela de este bosque, ¿eh? Y una liana que parece ya un árbol, ¿no? No, esto tiene varios cientos de años. No. ¿Cuánto habrá dicho? Claro, y generaciones antiguas. ¿Qué siente usted al abrazar este árbol? Es una comunicación intensa con la tierra, emotiva con la tierra, y con su infinito. Porque este es uno de los árboles, por lo menos para mí, modo de ver, uno de los más bellos. Tiene un ramal que parece pagoda, tiene una textura que es como tocar las manos de las personas mayores, ¿no? De los abuelos, de las abuelas. ¿No? Y cómo se aferra, ¿no? O se sostiene tranquilamente con sus dedos y pies
a la profundidad de la tierra que andamos. Y son casas de pájaros también. Cada especie tiene habitantes bien particulares. Los lingues, por ejemplo, que están allá a la orilla, son lugar de reposo y de alimentación de las tórtolas y las torcasas fundamentalmente. Entonces, en la mañana cuando yo me asomo al balcón, en este tiempo ya a las 7 de la mañana, hacer un poco de jardineo, antes mirar, qué sé yo, 6:30, asomarme al balcón, mirar hacia acá, hacia allá. Yo sé perfectamente desde qué lugar van a aparecer qué aves. Y llegan ahí frente a la casa, llenan el lugar, entonces, y suenan cuando vuelan, ¿no? Entonces, no, es un espectáculo maravilloso, ¿no? Es un privilegio, pero cuando están florecidos los ulmos, también aquí el aroma es intenso, ¿no? Un dulzor que hay en el bosque. Y este es un bosque que, como lo vemos ahora, con bastante tronco y ramaje en el suelo, es porque va envejeciendo y el viento, sobre todo el viento puelche, que viene desde el otro lado del país mapuche, que hoy día se llama Argentina, del Puel Mapu, entonces va diezmando un poco esto y lo va aclarando, y entonces está como está ahora. Se va envejeciendo. Increíble cómo se ha acabado. Vamos a entender que cuando hablamos de legalidad, cuando ustedes hablan de legalidad, entonces vamos a hacer memoria de que esa legalidad está instalada sobre la legitimidad. Cuando se habla de confluencia en torno a una confluencia social en torno al desarrollo, nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué desarrollo? Que cuando se dice aquí hay terrorismo que generan algunos grupos mapuches, porque el intento siempre es separar los buenos y los malos, entre comillas, entonces yo me permito hacer la pregunta, ¿es un acto terrorista quemar un camión que no siempre son quemados por otros que no sabemos, algunos mapuches y otros que no sabemos? Porque es una reacción también con mucha ternura, pienso yo, frente a la violencia que se vive de modo cotidiano y de manera terrible en algunas comunidades. La quema de un camión, de un pastizal, de un galpón. Entonces mi pregunta, ¿no es acaso terrorista aquel que realiza una acción que está terminando con el agua, sabiendo que el agua es la vida, sabiendo que el agua no tiene nacionalidad, sabiendo que el agua es el principal componente de los seres humanos y por lo tanto de todos los seres vivos? O sea, si vamos a ocupar conceptos, ocupémoslos teniendo presente la amplitud que eso implica. Esa historia comienza, claro, por lo menos 2 años antes del golpe, con mucha intensidad, porque mi padre, bueno, nosotros siempre hemos estado vinculados con nuestra comunidad. De hecho, yo regresé hace más de 10 años definitivamente acá. Mi padre, como
un hombre activo, que estuvo en muchos cargos, que tuvo el sueño de contribuir a la recuperación del sentido más amplio de lo que es la comunidad, porque decía, nosotros estamos colonizados y por ahora tenemos que intentar todas las posibilidades para contribuir a que no desaparezcamos. Entonces, así él llegó a ser militante del Partido Radical, un partido que después se dividió, unos se fueron a la derecha y otros se fueron con los sueños de la Unidad Popular, entre esos mi padre, como presidente de la Asamblea Radical de Cunco, y incluso él nos decía a sus hijos y a sus hijas, decía, yo me hice militante radical porque perfectamente, dijo, nosotros como vivimos en comunidades, nosotros podríamos ser comunistas o socialistas porque nos gusta lo colectivo, porque creemos que ese es el camino. No somos solos, no estamos solos. Pero yo me hice radical, dijo, porque encontré llegando, no los conocía, llegué al pueblo y también en Temuco, encontré que ellos se parecían mucho a la forma de vida mapuche, porque les gusta la conversación y cuando conversan les gusta comer, no para hartarse, y les gusta beber, pero no para obnubilarse, sino con el fin de despertar todos los sentidos para la conversación. Entonces, ese fue su principio ideológico, ¿no? Entonces, pero en lo fundamental él era abogaba, por supuesto, por todo lo que fuera colectivo, ¿no? Comunitario. Entonces, bueno, ahí yo entré a la universidad y siempre en conversación con mi padre. Yo siempre admiré mucho a mi padre, su palabra, como el silencio de mi madre, que me marcó mucho. Ella conocía mucho de la naturaleza, de las hierbas medicinales. Ella falleció año pasado, mi padre hace ya 14 años. Y le gustaba todo lo que fuera conocer las flores, los pájaros, los insectos, sabía distinguir los hongos, ¿no? Cosa que a la cual siempre tuve temor, porque ese conocimiento hay que tener mucha seguridad, porque puede uno transformarse en una especie de asesino, ¿eh? Entonces, no, y mi padre era un hombre que tenía una oralidad en mapudungun y en castellano, no, para quienes somos siempre hijos, los padres son brillantes, y yo sentía que mi padre lo era en el uso de la palabra, y siempre en alguna oportunidad lo conversamos post golpe, cuando yo ya estaba en esto de la escritura, que yo aprendí de él la poesía, y la aprendí como el silencio de mi madre, ¿no? Son dos aspectos, dos piedras angulares, ¿no? Y la aprendí con mucha humildad, porque sentí que lo que él realizaba en función de lo colectivo
yo no tenía esa capacidad, no tenía ese talento. Y lo único que podía alcanzar era la escritura de unas cuantas frases, ¿no? Pero lo que realmente yo sentía que era la poesía era el quehacer de él. Yo lo acompañé a muchas de sus actividades, a veces a lomo de caballo, subiendo y bajando cerros, eh, saliendo de noche, porque él era como profesor en ese tiempo, se tomaba exámenes a las escuelas particulares que habían en lugares muy alejados, y que no llegaba el sistema fiscal, que se llamaba en ese tiempo. Entonces, bueno, todo ese proceso de soñar, de querer alcanzar un mundo mejor, de dialogar, eh, que se terminaran los abusos. Mi padre fue su delegado, fue lo que se llamaba, que no era policía, pero se llamaba juez de policía local, que era la persona que tenía la autoridad, está capacitado para dirimir problemas vecinales, ¿no? Entonces, por ejemplo, te cuento, eh, porque a mí me causaba mucha sorpresa aquello, ¿no? Que de alguna manera lo vi en la práctica, ¿no? Que era que de pronto la pelea de dos vecinos o vecinas, porque un cerezo eh, pasaba sus ramas cuyas frutos parece que favorecían al vecino. Entonces el vecino se sentía con el justo derecho a ser quien disfrutaba de esos frutos. Entonces se armaba un gran lío vecinal. Él era encargado de resolver eso. Entonces, claro, frente a eso vino este proceso de la Unidad Popular que comenzó a sacudir esos sueños, siendo nosotros dualidad los seres humanos, como dice nuestra gente, nuestra cultura, somos positivos y negativos. Entonces, la apelación a la palabra poética, porque eso fue, ¿no? El periodo de la Unidad Popular, ¿no? Apelar a la palabra poética que habita en todos los seres humanos, ¿no? A la búsqueda y al ejercicio de lo mejor que tenemos. Cómo levantarnos sobre esa negatividad que también la respetamos, porque es una manera de recordar cómo nos hacemos, ¿no? Cómo alcanzamos aquellos sueños de justicia, de igualdad, de reciprocidad, ¿no? Entonces, a partir de lo que hacía mi padre, yo también, como estudiante universitario, estudiando en Concepción, me sentí llamado también a participar, porque comencé a ver libros, ¿no? Me trajeron un mundo que de alguna manera yo desconocía, ¿no? Con lo mejor de la literatura del mundo, ¿no? La editorial que mantuvo. La llegada aquí a la comunidad de estudiantes, de profesionales, que pertenecían fundamentalmente a lo que se llamó entonces el movimiento de izquierda revolucionaria, aquí el movimiento campesino revolucionario, en la universidad el movimiento universitario de izquierda, con el que yo indudablemente de modo natural me vinculé, porque como simpatizante, no como militante, ¿no? Entonces, y también mi padre fue haciendo ese giro, ¿no? Cuando su partido comenzó a tener problemas de convivencia, porque había un grupo que quería eh, ir en contra de esta posibilidad de alcanzar un sueño colectivo, ¿no? Había un grupo que quería detentar el poder, ¿no? De manera egoísta, como
como fue lo que triunfó después con el golpe que me encontró a mí en la universidad. Estaba en la Universidad de Concepción, yo vivía en las cabinas universitarias ahí dentro del campus y ahí fuimos retenidos. Tuvimos la suerte que como vivíamos en las cabinas más cercanas a lo que es todavía la laguna de la universidad, fuimos los primeros en ser, digamos, apresados. Y por algún hecho que no entiendo muy bien o del todo, todos los que habitábamos en esa cabina, por supuesto fuimos los primeros en estar en el centro estábamos rodeados de militares porque éramos vecinos. Bueno, la universidad sigue siendo vecino, creo, del regimiento, y un oficial, mientras mirábamos nosotros cómo retumbaban las cabinas, y incluso se oyeron disparos en las cabinas además que estaban más encumbradas en el cerro, nos dijo que nos fuéramos, porque antes que llegue iba a llegar una autoridad superior y nos dijeron, bueno, había de todo en las instancias militares, policiales, había gente también y seguramente sigue sin duda habiendo gente que no está de acuerdo con aquello que es obligado a realizar. Y nosotros nos miramos, recuerdo, y muy temprano, esto debe haber sido 7 de la mañana, y salimos retrocediendo porque pensamos que nos decían que nos fuéramos para dispararnos por la espalda, ¿no? Y efectivamente pudimos salir. Yo había vivido un hecho anterior en agosto, a mediados de agosto, en un acto en favor de los que estaban siendo torturados, los marineros que estaban siendo torturados en Valparaíso y Talcahuano. Como estudiantes hicimos un acto solidario para denunciar estos atropellos. Hubo familiares que denunciaron, que hablaron ahí en ese acto, y luego, cuando había salido parte del público, nos rodearon y nos encerraron en el teatro. Bueno, ocurrió una serie de hechos que fue recogido por una periodista que se llama Farideh Serán, en Chile Hoy, que dirigía Marta Hannecker, que fue, decían, un intento de asesinato de los estudiantes, algo semejante, yo creo, a lo que ocurrió unas décadas antes en el seguro obrero, ¿no? Donde hubo una matanza de estudiantes. Entonces, porque como éramos parte de la Universidad Roja, porque estaban buscando formas de adelantar el golpe, entonces, porque fue muy, muy fuerte. A mí sufrí un problema serio en el pulmón, ¿no? Entonces, a raíz de los golpes. Entonces, bueno, y yo me fui a la estación para ver la posibilidad de volver a Temuco, y claro, no había recorridos. Entonces me fui a casa de una amiga y a esperar el momento en que pudiera yo venirme a Temuco. Y cuando eso ocurrió me encontré, claro, había toque de queda en ese tiempo, y llegué a casa de un tío que vivía en Temuco,
ferrocarril nos distribuía a los pasajeros, y ahí me encontré con la noticia de que mi padre estaba en la cárcel pública o en el regimiento, en ese momento no me acuerdo la verdad exactamente. Mi padre había sido detenido, en ese tiempo era director del colegio fiscal de Cunco, y un cargo que había ganado por concurso público, y fue sacado desde el colegio y llevado a la tenencia de carabineros de Cunco, donde recuerdo que me contó, se encontró con los doctores Eduardo González Galeno y la doctora Natalia Carrión. Un momento que mi padre siempre recordaba con mucha emoción por la forma como los vio. Fue el nombre de esta que bueno, sirve para dormir bien. Toronjil. Sí. La poesía está en todos los seres humanos. Está aquel que por alguna razón escribe porque tiene la intención de escribir, que no es mi caso. Yo siempre he dicho que llegué a la poesía por causalidad, que comenzó seguramente aquí, porque nosotros vivíamos con mucha libertad y también mucha ternura, porque la libertad surge de la ternura y la libertad entrega ternura. Desde niños, desde pequeños, salíamos, porque aquí aquí al lado de la casa, 30 metros, hay un bosque que nuestros abuelos cuidaron, que es diverso, que tiene muchísimos años. Hay árboles de 400, 300, 200 años aquí. Entonces, con una diversidad de pájaros, de aromas, de flores silvestres, enredaderas. Hubo un estero que cruzaba hasta no hace mucho tiempo constantemente el bosque, pero con la aparición de las forestales, todo eso ha cambiado. Entonces el bosque sigue resistiendo. Y aquí había una ruca mapuche pehuenche, porque aquí ya nosotros estamos sobre las colinas que luego se transforman en la cordillera de Huerere. Nos consideramos mapuche pehuenche, o sea, de la cordillera. Estamos en la precordillera. Y estaba la ruca ahí, que es muy semejante a una choza grande, donde compartíamos una numerosa familia, ¿no? De miembros de la familia, que habían tíos, tías, primos, primas, que aparecían y desaparecían de pronto, ¿no? Cada cierto tiempo. Pero estaban nuestros abuelos, estaban nuestros padres, y coexistía esa ruca que se cayó para el terremoto del 60, que se produjo ahí una abertura bastante profunda, porque estamos sobre una colina que es estrumado, ¿no? Un terreno muy blando. Entonces, también este piso en el que estamos, de esta casa que coexistía con la ruca, a esta pasábamos a dormir prácticamente. Pasábamos todo el día, sobre todo en primavera y verano, que hasta dormíamos ahí a la orilla del fogón. Entonces, y este piso también hubo que botarlo, dijeron mis padres, porque esto era una construcción tan antigua que no usaban clavos, sino que era como este juego que le llaman mecano, ¿no? Que van ensamblando, ¿no? Entonces, con cabezales que se van metiendo en abertura, todo un trabajo muy hermoso. Entonces, con el movimiento se fueron cortando los cabezales y este piso quedó suelto, ¿no? Entonces se corrió un poco, asomó para la parte de adelante.
Entonces, ahí nosotros y aquí vivimos los cantos, cuentos, adivinanzas, los consejos, ¿no? Los epeu, coneu, ngulam, notam, can. Había una tía que se llamó Jacinta, que era el cántufe, era poeta. Ella cantaba, relataba los hechos cotidianos o sus sueños. Entonces, eh, todo eso yo creo, la vivencia del bosque, de esos cantos, esos cuentos, el sonido del agua, el sentir los aromas, el canto de los pájaros, todo eso me fue, yo creo, imprimiendo eh, eh, una particular mirada respecto de lo que es la visión de mundo nuestra, que es bastante poética. Entonces, yo llegué al Liceo de Hombres de Temuco, entonces, el Liceo de Hombres número 1, interno, hoy día se llama Pablo Neruda, y ahí comencé a escribir por nostalgia. No porque pensara que tenía como objetivo, no es que estuviera pensando en los libros. Yo no tuve como objetivo ser un escritor, ser un poeta, ¿no? Porque mis padres eran profesores rurales acá y por lo tanto en este segundo piso había en esta parte que era, claro, no tenía esta altura, sino que era esta la altura y un poquito más baja incluso, que tenía el segundo piso, y aquí había un ventanal que llegaba hasta el suelo, ¿no? Con unos pequeños vidrios, no como estos que hay ahora. Entonces, nosotros a través de esta ventana en invierno, porque aquí cae nieve 3, 4 veces, hasta hace poco, pero ya prácticamente cae muy poca nieve, pero antes era más intensa. Y mirábamos la niebla, mirábamos la nieve, la lluvia. Claro, la lluvia también la disfrutábamos caminando, cabalgando. Cada uno tenía su yegüita. Nosotros con mi hermano, sobre todo mi hermano que después falleció, siempre andábamos caminando, tirando nuestros caballos o de repente cabalgando, porque teníamos que cruzar ese estero que era bastante hondo y todo eso yo creo que me fue llenando de sueños, ¿no? Y como digo, en ese internado yo comencé a escribir porque sentía nostalgia. En general entrábamos la última semana de marzo al internado o la primera de abril, cuando ya el otoño era intenso. Y nuestra gente dice que los seres humanos, como somos parte del infinito, somos parte de la Tierra, tenemos entonces ese derrotero de estrellas, pero también tenemos todas las estaciones. En nosotros habitan todas las estaciones, somos parte de la naturaleza. Entonces, pero cada persona es presidida por una estación, ¿no? Entonces, que guía, diríamos, a las demás estaciones. Entonces, dice, si la persona es alegre, está presidida por la primavera, lo que no significa que no tenga las demás estaciones. O, si la persona es apasionada, está presidida por el verano. Si la persona es solemne, un poco distante, está presidida por el invierno. Y si su actitud constante es de nostalgia, está presidido por el otoño. Entonces yo soy una persona que está presidida por el otoño y también eso creo influyó en esto de la nostalgia y de pronto sentir la necesidad de traspasar esa conversación al papel, porque en ese entonces éramos, no sé, cerca de 300 internos y no era como ahora, que hay bastante, afortunadamente, estudiantes mapuche. En ese tiempo éramos, creo que 3 estudiantes mapuche. Y estábamos alejados. Entonces, en las tardes, cuando teníamos que retirarnos de nuestras camas y uno que se quedaba pensando solo, y entonces tenía sus vecinos, mis vecinos, uno venía de la zona de
capitán Pastene, era de su origen, su familia de origen italiano, y el otro era un chileno que pasó a ser uno de mis grandes amigos, que venía de Pirufquén. Entonces, yo sentía nostalgia también por lo que pasaba a orillas del fogón, que de pronto los rituales, los yeyipún, que se hacía acá, las rogativas, toda esa cosa que a mí me elevaban con sus palabras, ¿no? Entonces, yo no le iba a contar a ellos lo que estaba sintiendo porque no me iban a entender, entonces lo empecé a escribir en un papel. Y así comencé a escribir. Y hay un poema que yo escribí precisamente en torno a esa reflexión, que hago un parangón entre lo que yo aprendí que en el fondo es la poesía, la que aprendí aquí con mi gente en la oralidad, que fueron mis principales y siguen siendo mis principales referentes. Pero también recuerdo que en la escuela me dijeron que la palabra poética es como una llave que nos permite abrir puertas que nos comunican con todos, con todas. Entonces, en el tiempo de la dictadura, oí que decían que la palabra poética no servía para nada, que la palabra poética, que es el discurso lleno de la esperanza y de los sueños de los seres humanos, era incluso un peligro. Entonces, yo, tal vez como síntesis de respuesta a la pregunta, les refiero este poema que se llama La llave que nadie ha perdido. La poesía no sirve para nada, me dicen, y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire, saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alma. La poesía. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje. Tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. Kanple miyaumen, ñamluinche gmayawun, kiñam chungñechi, rume pelon tuam taimi, futracura kalil inaeneu, huelu tawiñon ka ayun eitami rayen, ñuque, cheguamaitañipu egel.